Muchas gracias. Estamos conversando con Rigoberto López, periodista de muchísimos años, casi 50 años en el oficio, Rigoberto, y Así es. nos comentabas una anécdota desconcertante del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que tú cubriste como periodista del periódico El Universal, Sí. y luego empezaste la cobertura de un personaje muy singular, el presidente Luis Echeverría. ¿Cómo viviste los últimos momentos o los últimos meses de Gustavo Díaz Ordaz justo en la decisión de quién iba a ser su sucesor? ¿Cómo se estilaba en ese momento este proceso? Pues desde luego que era la voz del presidente la que marcaba quién lo iba a suceder. Él ya sabía a quién iba a dejar en su lugar, generalmente, y había 2 o 3 ahí que aspiraban desde luego a la primera magistratura. Me acuerdo que era Alfonso Corona del Rosal, que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, que antes era regente. Sí. Y había otros, pero entre ellos 2 estaba la sucesión finalmente. Entre Luis Echeverría y Alfonso Corona del Rosal. Sí, y entonces, pues, el movimiento 68 inclinó la balanza a favor de Luis Echeverría. Porque Luis Echeverría intervino directamente en esos sucesos. Él dormía en la Secretaría de Gobernación, siendo secretario de Gobernación, y él hacía lo que le decía el presidente Díaz Ordaz. Las anécdotas lo pintan a Luis Echeverría como un hombre muy obsesivo. Sí. No sé si en broma o en serio se decía que no dormía para no dejar de disfrutar el poder. Sí, era un hombre que estaba pegado siempre a su trabajo, y desde que inició su carrera política hay datos de que él llegaba antes que cualquier otro y se iba después de todos. Singularmente, Rigoberto, cuando Luis Echeverría empieza su campaña por la presidencia, después de ser designado por Gustavo Díaz Ordaz, asume un tono crítico hacia el gobierno saliente y se sabe que el presidente Díaz Ordaz incluso llega un momento en que se arrepiente de esa designación de su sucesor, por lo menos es lo que se dice en ese momento, de que llegó a pensar en sustituirlo. ¿Tú viviste alguna anécdota en este sentido? En ese momento directamente no, pero lo que hizo que el presidente Díaz Ordaz se molestara con el candidato Luis Echeverría fue que con unos estudiantes se pidió 1 minuto de silencio por los estudiantes caídos en Tlatelolco. Esto pasó en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, sí. Y entonces el candidato Luis Echeverría dijo sí, pero también 1 minuto de silencio por los soldados caídos. Y entonces se guardó el minuto de silencio y a Díaz Ordaz eso le molestó porque pensó que había cambiado la política Luis Echeverría y que estaba del lado de los estudiantes y de los que él consideraba que lo habían agredido. Eso le molestó mucho a Díaz Ordaz y se pensó que lo podría cambiar de ser candidato a la presidencia. Tanto era el poder del presidente que podía cambiar al propio candidato que lo iba a sustituir. Pues se dijo mucho que podría ser eso, que alguna argucia política se podía hacer dentro del PRI para que pudiera cambiar a Luis Echeverría. Luego llegó Echeverría al poder, también un hombre pleno de capacidades políticas, sin ningún contrapeso virtualmente, ¿o tú lo vivías? ¿Cómo lo viviste? Sí, él llegó con un compromiso muy fuerte, porque quería quitar la mala imagen que pudieran tener sobre todo los jóvenes del presidente de la República. Sí. Entonces él les dio poder, en cierta forma, entre comillas, a los jóvenes. Llamó a los jóvenes a ocupar puestos importantes y en cualquier reunión que había con jóvenes, él estaba con ellos, buscaba reírse, carcajearse, tomarse fotos con ellos y hacerles ver que el presidente de la República estaba con ellos. La carga que le había dejado Díaz Ordaz era muy pesada, ¿no? Entonces él quería cambiarla como diera lugar. Y recuerdo que en una vez que llegamos a la Universidad de Durango, hubo una manifestación ahí de estudiantes, se bajó el presidente Echeverría y dijo, ¿qué pasa? Acababa de tomar posesión. Y dijo, es que usted nos prometió como candidato que íbamos a tener camiones y laboratorios y muchas cosas para la universidad y no tenemos nada. Dijo, no, en este momento tienen estos camiones
y los 2 autobuses de prensa que íbamos en la comitiva del presidente nos bajaron, nos sacaron todas nuestras cosas para que esos 2 camiones fueran de la universidad. Pasaron a propiedad de la Sí, universidad. y luego se metió él solo para hablar, le dijeron, queremos hablar con usted a solas, le dijeron los estudiantes. Y entonces se metió él con ellos a la universidad, pero el jefe del Estado Mayor no lo quería dejar que estuviera él solo. Ajá. Hubo momentos de tensión porque se metió él solo. Se reconoció su valor hasta cierto punto, ¿no? No llevaba guardaespaldas, dijo, no queremos guardaespaldas, le dijeron los estudiantes. Y él dijo, yo no traigo guardaespaldas. Dijo, ¿y esos militares? No, ellos no entran conmigo. Y se metió él solo y entonces pasaron momentos de tensión. Y como ¿Los reporteros entraban con él o sí, no? Y Sí. no, todo se cerró y todo, y entonces el jefe del Estado Mayor se tomaba de ahí de los barrotes de la entrada y le gritaba, no, señor presidente, no vaya solo, permítame pasar. Él, de acuerdo con la ley, es el responsable de la vida del presidente Claro, es de su la obligación. República. Y entonces él se metió solo y como a los 10 minutos oímos viva Echeverría y loas al presidente de la República. Ya los había convencido. Ujú. Les dio todo lo que le pidieron, lógicamente. Unos años después, Rigoberto, en un evento en la UNAM, también entró en un auditorio con jóvenes y no le fue tan bien. No, ¿Cómo recuerdas tú ese evento? lo apedrearon, Ujú. le llegaron pedradas ahí. Lo que pasa es que pues la universidad siempre se ha mantenido al margen, creo yo, como debe de ser, de campañas políticas y de políticos. Ahí no se permite que vaya alguien a querer hacer campaña política de nada, ¿no? ¿Pero qué pasó en ese auditorio? Pues llegó Echeverría y también le dijeron que no lo querían. Y entonces él dijo que les quería hablar y ahí no le permitieron nada. Le empezaron a aventar muchas cosas y hasta piedras le llegaron. Entonces hubo una que lo descalabró, le pegó en la frente. En la salida del auditorio, En la salida ¿no? del auditorio, sí. Pero tuvo que salir ya corriendo prácticamente con sus guardaespaldas porque la tensión era fuerte en contra de él. Ya iba hacia el final de su gobierno un poco, sí, ¿no? ya era el final, sí. Muy bien. Vamos a regresar en un instante, Rigoberto, muchas gracias. Seguimos con ustedes.